Buenos días, Ecuador. Buenos días, amigos oyentes, amigos televidentes. ¿Cómo están todos ustedes? Y la toma abierta estaba apuntando al tumbado, así que no importa, no importa. Esto es en vivo. En vivo no hay nada igual, nada igual. ¿Cómo están todos ustedes? Les damos la bienvenida a esta emisión de Un Café con JJ, correspondiente a este día jueves 25 de enero del 2024, donde comenzamos pues con el mismo buen ánimo de siempre, con la esperanza de que las cosas cambien y como siempre en compañía de Omar Jaén y de Noris Arroyave. ¿Qué novedades tenemos? Más allá de saludar a nuestros amigos, hermanos migrantes, saludar a quienes nos están escuchando en la Radio Redonda 99.3 FM Estéreo, en las provincias de Guayas y Santa Elena, lo mismo que a los amigos de Radio Café en la provincia de Manabí, que nos retransmiten en diferido, y también en Loja. En este momento estamos saludando a los oyentes de Cocodrilo Radio FM 104.5. El saludo para quienes nos escuchan también en www.laradioredonda.es. El abrazo grande para quienes nos están viendo en YouTube, en el canal Jimmy Jairala, en el que, por cierto, siempre les tenemos que recordar que está a disposición el super chat para que apoyen este proyecto periodístico. Y en Facebook, gracias por ponernos por lo menos un gráfico, muchas gracias, un videíto, porque es importante que ustedes no solo se suscriban, que no cuesta, sino que también se hagan presentes con sus aportes económicos. Luego, el abrazo a quienes nos están viendo también y escuchando en Facebook y en las cuentas, no solo la de Jimmy Jairala, sino la de Un Café con JJ y las cuentas de la Radio Redonda. Bueno, vamos a ver qué tenemos. ¿Qué tenemos, amigos trabajadores que nos ven, emprendedores que nos ven, hermanos migrantes que nos ven a diario? En 10 días tendrá que resolver la Corte sobre la consulta, mis queridos compañeros. 10 días le quedan y son 19 preguntas. Se identificó al supuesto dueño de la propiedad donde se localizaron casi 22 toneladas de droga, que es un señor Edgar MP. En todo caso, suponemos que en las próximas horas se dará un poco más de información, porque en las redes se han especulado una serie de cosas que por supuesto aquí no nos hemos hecho eco, porque yo voy contando como 8 supuestos dueños de la finca. Claro. ¿Ah? He escuchado o sea, van variando. Ayer escuché 2 con fuerza. No, pero es que es tal como SB y ahora, no sé. Los actores, los supuestos dueños, disque actores políticos, van cambiando también, ¿no? Claro. O sea, ya han rotado como 6 nombres. Bueno. Pero en algún punto la policía ya tienen que salir con una voz oficial, ¿no? Así es. El problema es que no hay todavía la información oficial. Bueno, el juicio político contra el ministro Bernales hoy día, 5:30 de la tarde, y parece ser que es tarjeta Rogelia, ¿no? Sí. Y bueno, largo, ¿eh? Sí, no se olvide que hoy cierran por mantenimiento uno de los carriles del puente tramo Durán-Guayaquil. Durante una semana atienda, incluso a la gente que viaja hasta Guayaquil, que también lo sepa, en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Qué más? Ayer en Argentina el primer plantón, no sé si llamarle huelga, paro, lo que sea, pero una protesta que se concentró básicamente en Buenos Aires, ¿no? Contra el gobierno de Milei. El control de las cárceles parece ser que va a convertirse en una preocupación permanente del gobierno, lo dijo Roberto Zurieta. Están los buenos resultados de los trabajos en seguridad se deben, entre otras cosas, aparentemente a que se están logrando avances en mantener lo más incomunicados posible a los PPLs. A propósito de esto, ya abundará un poquito más Omar. El municipio de Guayaquil anunció formalmente su plan de seguridad. Es el primer plan de seguridad de un GAT municipal que ya se conoce formalmente. La Corte Constitucional ya dijo que no tiene que intervenir la Asamblea para el tema de la cooperación de Estados Unidos. El presidente Noboa estuvo en España, recibió el apoyo de autoridades españolas.
Aprobado en primer debate 5-4, o sea, casi llegan a penales, ¿eh? En el informe para el primer debate del proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado. Pero eso recién empieza, eso recién comienza. El ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, dice que la UAFE está desmantelada, desbaratada. No hay nada en la UAFE. Bien, el director del ECU 911, de ser cierto, esto es terrible lo que ha dicho. Estuvo en la comisión que está investigando el asesinato de Fernando Villavicencio, que en el gobierno anterior, no lo dice el titular, pero no ha de ser pues hace 40 años, ¿no? Se estaba usando una herramienta llamada Mobile Locator para rastrear celulares, o sea, espiaban a la gente. Bien, ¿qué más? Túneles encontraron en la cárcel del Turi, que comunicaba los pabellones. ¡Túneles! Ayer también intervinieron más de 500 policías de élite en la zona norte, Nueva Prosperina, e hicieron algunas capturas y detectaron que los presuntos delincuentes tenían un centro de operaciones con sistemas de vigilancia. O sea, al revés, en lugar de que la policía los tenga, porque es un tema muy complejo, los delincuentes tenían un sistema de 200 cámaras. ¿Qué les parece? Bueno, ya vamos a ver. Hablé mucho. ¿Qué tal, Noris? Jimmy, Omar, buenos días. Y a todos los que nos siguen Un Café con JJ y al equipo de Un Café con JJ. Se lo ve bien a Jimmy con mi voz. Ay, sí, ¿Cómo les va? Entonces sí me doy cuenta. Es que cada vez que se quedan dormidos estamos los amigos, ahí como sobre todo el ventrílogos. Dogor, No entonces importa, pasa no esto. importa. Estamos ¿Cómo en que vivo. no importa? Estamos Sí en vivo, importa. no pasa ya. nada. En vivo no hay En igual. vivo No no se hay nada amarguen. igual. ¿Cómo les va? Buenos días a todos. Un abrazo a los que nos siguen Un Café con JJ. Un abrazo especial hoy jueves a la gente de Loja, que he visto esas métricas y nos escuchan, pero bacanísimo, sí, señor. Chévere. Gracias a todos por ser parte de este proyecto periodístico. Ya lo dijo Jimmy, pero yo le voy a dar refuerzo recordándoles que pueden, además de compartir, poner like en el programa, en YouTube y en Facebook, también hacer sus aportes. Hay muchísimas formas de hacerlo y yo sé que hoy le vamos a demostrar a Jimmy que no tiene que perder la fe y que va a recibir aportes en la cuenta de paypal.me/café con JJ. Oiga, usted es bruja porque llegó, bueno, no por... Que vea. No, también, por todo, también, por todo. Sí, la verdad es que para qué me va a hacer hipócrita. No sea sutil. Llegó un aporte de Ezequías Moisés Durán, así que Ezequías de $10, es lo que llega, debe haber sido de 12 más o menos. Muchas gracias, Ezequías, por tu aporte en PayPal. Le dije, para Gracias, que vean, no pierda la fe. Y hoy van a llegar más. Van a llegar más a la cuenta de PayPal. .mi café con JJ, van a llegar baja a la cuenta del Banco del Pacífico, cuenta corriente 07517227 a nombre de Un Café con JJ, y van a llegar muchos aportes al superchat de YouTube y muchísimas estrellas de Facebook a Omar Jaén para que las reciba feliz de la vida con una sonrisa. Así como cuando empieza el noticiero así con una alegría. Obvio. Y esas estrellas lo motivan a Omar para enseñarnos los dientes. Así que vamos, hoy yo sé que vamos a recibir muchos aportes. Jimmy, ajá, el tema de las cárceles, yo creo que lo que está pasando, además de generarnos un poco hasta de risa porque nos parece inverosímil lo que estamos viendo, también sobre todo nos demuestra la falta de voluntad política que ha existido en este país en los dos últimos gobiernos, en el gobierno de Lenín Moreno y en el gobierno de Guillermo Lasso. La intervención de las cárceles y retomar el control de las cárceles era algo que lo exigíamos como ecuatorianos a los gobiernos que pasaron y que ninguno de ellos tuvo realmente los pantalones y los ovarios bien puestos para las mujeres que estuvieron dentro de esos gobiernos también, de hacerlo. Y de hacerlo teniendo en cuenta que cuando se interviene en las cárceles hay que tener un plan claro en las calles. No, porque lo que siempre decíamos, cuando veíamos que iban a entrar a las cárceles, ya todos en algún punto decíamos, se viene algo en las calles y hay que prepararnos. ¿Pero por qué? Porque no había ese sentido común y voluntad política sobre todo lo segundo. Exacto, sobre todo lo segundo, voluntad política para hacer las cosas que se debían hacer de la forma que se las debía hacer y en el momento que se las debía hacer. Y esto de aquí, yo no sé realmente cuál va a ser el resultado.
de las decisiones que está tomando el presidente Noboa y su equipo. Espero de corazón que sean las mejores por el bien del país, más allá de las banderas políticas. Pero lo que sí tengo claro, que nos ha demostrado el presidente Noboa en tan corto tiempo, es que cuando se tiene la decisión, se pueden empezar a hacer cosas. Y lo que está pasando, más allá de que no tenemos todavía obvio un resultado, porque es un corto tiempo, es que estamos viendo lo que decíamos hace algunas semanas. Jimmy decía, falta todavía un informe claro del estado de las cárceles, pero con estas intervenciones ya empiezan a poder tener, ya empiezan a tener una radiografía de lo que estamos viendo. No, yo no sé, creo que sí toman nota a veces de las cositas que suceden. Es probable. De repente, ¿ah? Es probable. Oiga, 1000 estrellas de Mauro Torres. Le dije, Mauro, para que vea, Mauro, gracias por tus estrellas. Pero es eso, Jimmy, y yo creo que esto que está pasando ahorita tiene que ser el recordatorio clave para los demás gobiernos que vengan. O sea, la decisión y la voluntad política en el ejercicio del poder es fundamental. Si eres endeble, si te da terror, si tienes miedo a las presiones, señores políticos, no se candidaticen. Dedíquense a otra cosa, porque en este momento, en el país que vivimos, lo que más necesitamos es firmeza en las decisiones. Y eso es fundamental. Omar, buenos días. Buenos días, Nori. Buenos días, Jimmy. Un saludo a todas las personas que nos escuchan por Radio Cocodrilo y por la Radio Redonda 99.3 FM en Guayaquil. Oiga, ya tiene su club de fans en Loja, le cuento usted también. Por si acaso. Los barbones dicen que hay. Sí. Saluda a Hugo Casanova, que nos hizo un aporte de $2 en el superchat. Huguito, muchísimas gracias por su aporte, Hugo. Ya como que le está llegando el fin de mes a ciertas personas. Yo sé que enero es jodido. Yo sé que enero es jodido. Durísimo. Yo entiendo, pero ya mismo llega fin de mes y ahí nos pueden tirar una boya nos lanza. Algunos temas, como siempre, un abrazo a nuestros hermanos migrantes. Unos temas clave. Ayer, ajustada votación para el informe de primer debate, el oficialismo en pleno, básicamente dentro de la Comisión de Desarrollo, pero ojo, hay 2 informes de minoría. Sí. Hay 2 informes de minoría. No son vinculantes. No son vinculantes, uno del RC y uno del PCC. En los 2 no se habla del IVA, difieren en de dónde vienen los recursos, pero ellos no tocan el IVA. Así que, a ver, saquemos cuentas. Hasta el momento, si mañana u hoy fuera la votación, no habría los votos. No habría los votos para aprobar este proyecto porque en teoría está la RC, PCC y Pachacuti. Que ahorita estos 5 votos pesan. ¿Cómo? Estos 5 votos pesan. Habrá que ver qué decía al fin y al cabo Construye. No sé si Construye dio su voto en este. No sé si tiene. Quisiera conocer quiénes son los integrantes que votaron ayer a favor de este proyecto. Pero bueno, ya lo vamos a revisar. Un tema que sí preocupa es que ayer ya la Asamblea, representantes de la Universidad Pública Ecuatoriana llegaron a advertir que el Ministerio de Finanzas prevé un recorte de $77 millones para las universidades públicas del país. Uy. 77 millones de dólares que podrían llegar hasta $88 millones. ¿Y la universidad para los policías? Esa es otra que tiene que tener financiamiento también, ¿no? O sea, se aprobó la creación de una nueva universidad. Lo importante será que tenga su presupuesto, pues, ¿no? Sí. O sea, y ahí se recorta muchísimo más el que ya existía para las otras. Si bien sabemos que es un momento complicado, creemos que en la educación, por ahí no es el recorte. Se los podemos asegurar. Peor en la educación pública. Y solamente para cerrar mi comentario de entrada, creo que es válido rescatar cuando las fuerzas políticas en distintos niveles llegan a consensos por el bien de la ciudadanía. Ayer, las 3 fuerzas políticas que están en el Consejo Cantonal de Guayaquil, la RC, PCC y delegados de SUMA, de Actuemos, aprobaron por unanimidad lo que viene a ser el Plan de Seguridad 2024-2030. O sea, son 6 años que han presentado ya un proyecto de largo aliento, no algo muy focalizado, algo que sale como una respuesta inmediata, sino un plan. Muy bien eso, está muy bien. Un plan que en su momento fue una promesa de campaña que se está cumpliendo. También creo que el primer paso de todo esto fue, y lo que decía, no solamente Aquiles Álvarez, sino distintas fuerzas políticas en la ciudad.
activar el Consejo Cantonal de Seguridad. Desde siempre se lo pidió ¿Quién y se lo hizo. eso? Pero es que me Un panita que suena tengo. un Se amigo. lo Bueno, hizo y ese fue el puntapié Muy para bien, tener muy bien. reuniones con sociedad civil, con empresarios, con académicos para elaborar este plan que ayer ya oficialmente se presentó, que consta de 9 planes, 26 proyectos a largo plazo, 3 ejes de acción. Ya está presentado el proyecto. Ahora, Planificación. la planificación está, Claro. que es el primer paso. Ahora, lo importante será, uno, contar con los recursos, que eso también depende y mucho del gobierno central, que siempre pide la ayuda de los municipios para esto. Pues bueno, sin plata es muy complicado. Uno. Dos, la articulación al interior del propio municipio con los actores de la sociedad civil guayaquileña. Creo que en estos momentos vamos a arrimar el hombro todos, indistintamente a la camiseta política. Y tercero, creo que también mantenerlo, por más que se vengan elecciones. Eso es un pedido que le hacemos a los políticos, a la clase política del país y en este caso de la ciudad. Se vienen elecciones. Al menos en este tema de seguridad, bajemos la guardia en el tema de los políticos, ¿no? ¿Verdad? Trabajemos todo por el bienestar de una ciudad que ha sido golpeada muy fuerte por la violencia. Sigue siendo golpeada, pero ahora ya hay un plan que hay que ejecutarlo y es a largo aliento y eso es importante rescatar. claro que sí. Martín Andrade envió 99 estrellitas. Gracias. Yo le cuento que mi pana Franklin López hizo un aporte de $2 desde Brooklyn y también mi pana Galo Moreira, ¿Qué tal está la $2. comida? Y la tía El Jenny. sándwich. No se me ven, ¿no? Y Desde la Guantánamo. tía Jenny hace un aporte de $10 a la cuenta de un café con Qué JJ. Qué belleza. La linda tía se que es ausentó ella. 2 días porque se estaba haciendo exámenes en el IES, me Claro. contó. Oiga, Para sí que sabe, sí conoce un personaje que se llama Come Solito, ¿no? Así es, Sí, así ¿se acuerda del son, así son, muñequito así son. ese? Aquí uno aprende Sí. de a poquito, ¿no? 6,23. Bueno, vamos a ver quiénes son nuestros dos invitados hoy día. Nuestros invitados hoy a primera hora, el ex ministro de Economía y Finanzas, el economista Carlos de la Torre. Grave crisis fiscal. ¿Es la salida elevar el IVA? Vamos a preguntar si la situación de la deuda externa también, que está ya más allá del techo y por los cielos. Y a las 7:30. A las 7:30 tenemos a Cristian Chauca, asesor de seguridad, salud ocupacional y ambiente. Con él vamos a hablar sobre los casos de productos con sustancias nocivas en el mercado ecuatoriano. Recordemos que ya hace más de un mes hay una noticia de que hay comida, sobre todo, que está viniendo con plomo. Y hay arsénico, muchas, ajá, arsénico sí, también. y arsénico. Y el Y arroz. hay muchas marcas también que han empezado una campaña como para decir, ya pasamos las pruebas del ARSA, estamos limpios, pero sí hay mucho temor en la ciudadanía. Sí, hay preocupación. Bueno, vamos a la pregunta de ayer, que era la siguiente. ¿Usted cree que la Corte Constitucional dará paso a la legalización de la eutanasia? Sí, el 48.8%, no el 37% y no lo sé, el 14.2%, 246 votos en Twitter y la misma pregunta en la cuenta de Jimmy Jarela en YouTube alcanzó 5.000 votos. No, cree el 58%, sí el 34% y no lo sé, el 8%. La pregunta de hoy para mañana es la siguiente. ¿Está de acuerdo en que las fuerzas militares de Estados Unidos gocen de inmunidad en sus operaciones de cooperación con Ecuador? Sí, no o no lo sé en la cuenta de YouTube Jimmy Jairala, en la cuenta de ex @uncafeconjj. ¿Está de acuerdo en que fuerzas militares de Estados Unidos gocen de inmunidad en sus operaciones de cooperación con Ecuador? Sí, no o no lo sé. Ahí sí me perdí. Eso de aquí es como a partir de el planteamiento de esta pregunta. De lo que aprobó la Corte Constitucional, que dijo que este acuerdo que dejó firmado Lazo para que militares estadounidenses vengan al país. Solo operaciones en alta mar, decía. Claro, pero hay entre otros temas una serie de beneficios que van a tener, entre esas inmunidad, pueden traer sus armas, sus equipos de comunicación, no van a pagar impuestos, entre otros temas, mientras estén en suelo ecuatoriano. Y eso la Corte Constitucional lo que dijo es, esto no sé cómo no tiene que pasar por la Asamblea. Que no tiene que pasar a la Asamblea porque no es un acuerdo militar. Claro. Bueno, déjeme un servicio social que nos acaban de enviar al señor Juan Yagual, que por favor lea su WhatsApp. Acaban de mandarnos este mensaje. Muchas gracias por el aporte de $1 que nos han hecho para mandar este mensajito. Bueno, la pregunta para que ustedes la respondan en tiempo real, ¿no? ¿Usted cree que el gobierno debe concesionar las carreteras del país para mejorar su estado? El estado de las carreteras, ¿no?
Saben que no puedo poner tantas palabras tampoco. ¿Usted cree que el gobierno debe concesionar las carreteras del país para mejorar su estado? Sí, no o no estoy seguro. Ahí tienen las opciones. Estamos en YouTube, en el canal Jimmy Jairala o en la cuenta Jimmy Jairala, en el perfil Jimmy Jairala en Facebook. Ok, vamos a los saludos. Y oiga, 6:26 minutos. A ver, dele. Dele usted, pues. Tenemos a Mauro Tamayo, que nos escribe desde La Serena, Chile. Deje que la ponchen, pues si no aparezco yo ventríloco. Y ahora sí. Yelsi Angulo nos escribe desde Israel. David Moreira está en Calceta, La Sin Par, Marco Romero. Espere, vio, habían apagado el aire. Es que este Juanito es terrible, oiga. Mister Quejas. Yo, ¿verdad, no? Hoy día estoy quejumbrosísimo. Soy peor que Omar hoy día. Mi amargueta. Máximo Varo, hagan sus aportes, por favor, porque parece que aquí entre Jimmy y Omar se pelean el trono del amargado cuando no hay aportes. Marco Romero, Miami, Florida, y uno se los aguanta. Pati Guarnizo está en Machala. Da Flores nos escribe desde Quinindé. Tecni Rem nos escribe desde la capital. Jorge Enrique Cajamarca. Eddie Cedeño está en Manabí. Game Tu Tóxico está en Cascol. Game, nos deberías enviar corviches de la gasolinera de Cascol. Alex Defaz nos escribe desde Milagro. María Sole García está en un rincón de Europa. Ezequías Durán dice, espero que reciban la pequeña colaboración por PayPal. Y la recibí, la anuncié y la agradecí, mi querido Ezequías. Manuel Illares nos escribe también por acá a sus aportes. Recuerden que lo pueden hacer a través del super chat de YouTube, estrellas en Facebook, PayPal, cuenta corriente Banco del Pacífico. La tía Jenny ya está aquí al pie del cañón. Yoconda Cabezas, Jacqueline Elizabeth Hiller, Cucho Moreno, ahí está Cucho al pie del cañón y sobre la mesa. ¿Quién más anda por acá? Gloria Quinteros está en Italia. Franco Alexander Sánchez. Yo tengo la corazonada que nuestros hermanos migrantes nos van a hacer estos días full aportes. Sí, ojalá. No, sí, por favor. confía, vas a ver. Tenga la amabilidad. Hágase el favor. En Facebook tenemos a Mauro Torres, que ya lo dijo Jimmy, sí. 1000 estrellas. Rafael Plues de 24 de mayo, Jorge Armijo de las Acacias, Iván Quimís de Cascol, Hilda Dolores Zambrano, Stalin Bustamante Echeverrías del Cantón Baba, también Luis Mario Pautas de Vancouver en Canadá, Ricardo Borboro desde Cañar, Yomazo Salsa también nos saluda. Pana desde Quevedo, Ludi Martínez, Rocío Ibarra, Guillermo Moya desde Patati, Pati Guarnizo desde Machala, Maura Chingas de Portoviejo, Nayey Fernández de la provincia de El Oro, Lucy Méndez. No, Lucía, Lucy. Desde el Cines 2, Giovanni Bello de la península de Santa Elena, Iván Martínez desde Davenport, Gino Derek, Gonza Arboleda, Nelson Ramiro Villegas de Riobamba, John Jairo Bones de Luxemburgo. Todavía esperamos las fotos de Luxemburgo. Omar, antes de que le des paso a Jimmy, después de que saludes, explícale a María Sole García cómo hacer los aportes, porque dice que no sabe. Oiga, sí, sabe que acabo de ver, y como me están viendo ahí afuera, que están comiendo afuera también. No, sí. No lee el WhatsApp, el que sabemos, ¿no? Pero están comiendo afuera. Acá siempre somos los no comemos aquí. Siempre somos los excluidos acá. Está bien, no Armando importa. Gutiérrez de Puyo, Tommy Rodben. También está 99 estrellas de Martín Andrade. Gracias por sus aportes. Gloria Quintero. Gloria y María Sol le dice, quiero comprender cómo hacer un aporte. A ver, en YouTube, en la parte de abajo del chat, ahí hay un simbolito, hay un símbolo chiquitito de dólar, ¿no? ¿Verdad? Usted le da clic ahí y usted previamente, a través de su cuenta de Gmail, ahí abajo, si ve, le da clic y usted puede hacer su aporte en el super chat. Ahí pone super chat y puede hacer su aporte desde $1 hasta $500. Póngase solidario. Usted vea, mira esos aportes que está poniendo ahí. Puede ir acompañado con un AB mensajito, realizadora. ¿no? ¿Ah? Una mujer pudiente ella. Vea, $500 usted puede hacer su aporte. Ingresa una tarjeta de crédito, ingresa una tarjeta de débito y puede hacer su aporte. Lo mismo en Facebook. Usted ingresa a Facebook, ingresa una tarjeta de crédito o de débito en las configuraciones y envía las estrellas. Son unas estrellas especiales que Facebook da la posibilidad de aportar cada estrella un centavito. Y por último, y si no quiere hacer por ese medio, porque no quiere que ni Facebook ni YouTube cojan su tajada, porque ellos cogen su tajada, está en la cuenta de ahorro de Un Café con JJ. Cuenta corriente. Cuenta corriente 07517227 del Banco del Pacífico.
Ahí están los datos para que usted nos registre y haga su transferencia bancaria. Ya vamos a Perfecto, grabar bueno. un tutorial para que antes de empezar lo rodamos, para que la gente sepa. Claro. Bueno, ahora, ¿les parece si leemos alguna noticia? Dele. Está bien, ¿no? 10 días para que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la consulta popular de Daniel Noboa. El último paquete de 3 preguntas de consulta popular. ¿De 3 preguntas? El último. El último paquete de 3 preguntas. 3 más, Bando, sí. ¿Cuáles son las 3 nuevas? Esas no las sabía. El último paquete de 3 preguntas de consulta popular propuestas por el presidente Daniel Noboa se encuentra en conocimiento del Pleno de los Jueces. El gobierno de Daniel Noboa solicitó a la Corte Constitucional que emita un dictamen de control previo de constitucionalidad de un total de 19 preguntas de reforma constitucional y cambios a leyes vigentes para convocar a una consulta y referéndum. Todo cuenta con una propuesta. Claro, espera, a ver, una era la de la erradicación de la minería ilegal, etcétera, etcétera. La otra era que si el presidente puede conceder indultos durante la sustanciación de causas penales contra servidores de la fuerza pública. Y luego con personal de Fuerzas Armadas y Policía que en caso de delitos dentro de su misión sean juzgados en todas las etapas procesales por jueces especializados. Esas son las 3 últimas. Bueno, sigamos. Rueda de prensa ahora. Sí, ya, lo que pasa es que pasó rapidol, pero sí, efectivamente esas las enviaron al final. Vamos, rueda de prensa hoy día. De la CONAIE con respecto a la moratoria de la voluntad popular a partir de las declaraciones de Daniel Noboa, que estaría solicitando aplazar el cierre de las operaciones en el Yasuní Tetén. Así es. 10 de la mañana, 9 de la mañana, hoy día en la sede de la CONAIE en Quito. Ayer en Ecuador el comandante general este es un informe de la embajada, del Comando Sur, de la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Laura Richardson, el comandante general, se reunió con el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, para dialogar sobre los esfuerzos para fortalecer la cooperación en materia de defensa y los... Ya me explicaron, Jimmy, ya me explicaron. El último bloque de preguntas, que eran 9, ¿Ya? ¿se acuerdan? Que fue Esteban Torres y que después tuvo que la presentó, no la presentó. Bueno, esas 9, la Corte las dividió en 2. Ah, ok. 6 que son de enmienda constitucional y 3 para consulta popular. Entonces, por eso es que hay 3 paquetes. Ya está bien. Nuestro pana, hay 10, 6 y 3. Nuestro asesor jurídico. Pero por su pollo. Ya va a cobrar el día que se quede sin internet, nos jodimos. Sí, está mal. Bueno, la señora Richardson dice que Estados Unidos tiene un plan de seguridad de 5 años para el Ecuador. Por favor, rapidito. En su segunda visita a Ecuador, la general Laura Richardson se reunió con el presidente Daniel Noboa, la fiscal Diana Salazar, los ministros de Defensa e Interior, el alto mando de las Fuerzas Armadas y la policía para tratar la crisis de seguridad que enfrenta el país. La general Richardson es la jefe del Comando Sur de Estados Unidos y llegó a Ecuador el 22 de enero a la par que un avión ucraniano con una donación de equipos críticos de seguridad y respuestas de emergencias. Dice que la hoja de ruta de asistencia de seguridad para Ecuador y la cartera de inversiones de 93.4 millones en la materia y que Estados Unidos tiene para el país, que Estados Unidos tiene para el Ecuador, y dio detalles de algunos acuerdos de cooperación militar que permiten intercambio de información de inteligencia entre ambos países y operaciones conjuntas ante las amenazas del crimen organizado. Unión Europea espera firmar pronto un acuerdo con Ecuador para cooperar en lucha contra el narcotráfico. La Comisión Europea espera firmar rápido un acuerdo para la cooperación con Ecuador en el marco de la lucha contra el tráfico de drogas y las redes de delincuencia organizada, dijo ayer responsable europea del Interior, Ylva Johansson. La comisaria explicó en conferencia de prensa durante la presentación de la Alianza Europea de los Puertos que la Unión Europea tiene un acuerdo de cooperación con Colombia para ayudar a combatir el narcotráfico y que ha empezado a negociar este mismo acuerdo con Ecuador, Brasil, México y Perú. Nos preguntaban cómo votó la Corte Constitucional sobre los dictámenes para que el gobierno ratifique los 2 acuerdos con Estados Unidos. Pues bueno, votos a favor, los jueces Carla Andrade, Enrique Herrería, Teresa Núquez, Carmen Corral, Ali Lozada, presidente, y Daniela Salazar. Y votos salvados, Joel Escudero, Alejandra Cárdenas y Richard Ortiz. Bueno, yo sé que usted quiere leer noticias, pero yo voy a leer aportes. Gracias a Gladys Uquitana, que nos escribió y nos envió un aporte de $1.99. Gracias a Marcos Romero, que nos hizo un aporte de $2 desde Miami, mi granito de arena. Los quiero, chicos, nosotros te queremos, gracias. Marcos. Y gracias a Hugo Morocho, que nos hizo un aporte de $19.99 y nos escribe desde Nueva York. Un beso y un abrazo para ti, Hugo. Gracias por tu aporte. Para que vean que tienen que hablar más de los aportes. Pero para que vean que tiene que dejar hablar. Siempre digo. Bueno, este es el dueño de la finca donde escondían 22 toneladas de cocaína en Vinces, según registro municipal.
La finca en que las Fuerzas Armadas hallaron 22 toneladas de cocaína en bodegas subterráneas tiene 3.000 metros cuadrados y está registrada a nombre de Edgar MP, un agricultor que se dedica a la producción de arroz y maíz. Así lo confirmó a primicias el alcalde de Vinces, Alfonso Montalbán, quien aseguró que la familia del propietario es oriunda de la sierra. Así es, señor. Bueno, Daniel Noboa Asín también designó a Roberto Javier Luque Núquez, ministro de Transporte, como su delegado permanente ante el directorio de la empresa pública estratégica Corporación Nacional de Electricidad. Bueno, hay bastante información para el regreso. Hay la propuesta de las 6, las respuestas de Leonidas Issa al planteamiento del aumento del IVA, el juicio político contra Esteban Bernal. Eso sí está confirmado absolutamente, que la número 11, el juicio político, es hoy día, jueves 25 a las 5:30 de la tarde, hoy 5:30. Y creo, a propósito de esto, dice que el juicio adolece de irregularidades, rechaza la actuación de la mayoría de la Comisión de Fiscalización, entre otras cosas. Y cerramos con que, ya ampliamente comentó Omar el plan de seguridad de la alcaldía, pero que habrá un cierre de carril en el puente de la Unidad Nacional. Ya hablamos del plan de seguridad, que me parece excelente. Datito rápido, datito rápido. Hoy, a las 8:40, en breve, va a ser la audiencia de acción de protección que planteó Darwin Muñoz, el agente fiscal, que salió en un video criticando a la fiscal y que fue trasladada hasta Balao. Pues bueno, hoy, a las 8:40, hay esta audiencia de protección, de acción de protección por este traslado que, según Darwin Muñoz, es injustificado hasta Balao. Bueno, habrá un cierre de carril en el puente de la Unidad Nacional, tramo Durán-Guayaquil. ¿Debido a qué? Debido a trabajos de mantenimiento. Durarán 15 días, del jueves 25 de enero hasta el jueves 8 de febrero, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Así que póngase pilas. Oiga, quiero mandarle un saludo a mi primo David Isurieta, que nos está viendo desde Nueva York y que yo sé que va a ser un aporte. Pero por supuesto. Seguro. Si no, le retire saludos. Omar tiene a su tía Jenny y yo tengo que tener a alguien de mi familia representando. La vacunadora digital. Bueno, 6:38, regresamos, no se vaya, está usted en un café con JJ. Vea, aquí hasta podemos pasar muchas malas noticias y todo, a veces estamos mal encarados, tristes, pero siempre hay el espíritu. A un gordo llega tarde y lo atrasa el camarógrafo, pero sabe que esto es lo que nos gusta, esto es lo que es nuestra profesión que amamos tanto. Y por eso seguimos aquí a pesar de los malos tiempos que vive el país. Aquí estamos. 6:39, ya volvemos. Harina es la Super 4, el gran secreto del pan. 4, el secreto es Super 4, en ella puedes confiar. 4, harina es la Super 4, es la que te rinde más. 4, el secreto es Super 4, harina de calidad. Solo los buenos panaderos saben que harina Super 4 es la número 1 en rendimiento y calidad. Solo Super 4 rinde más que las demás. ¿Cuál es el secreto del mejor pan? El secreto es Super 4. Para ventas y distribución, llamar al 099-9486-977. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Con 39 de la mañana, ¿sabes cuál es el secreto para un buen pan? El secreto es harina Super 4, la primera en rendimiento y calidad. Harina Super 4, el secreto para un buen pan. Para ventas y distribución, llame al 0999-486-977. Harina Super 4, la harina de Diego Martín y de José David. Muy bien, vamos con la información rápido, porque los sindicatos de Argentina hicieron ayer una primera demostración de fuerza contra Javier Milei. Manifestación convocada por sindicatos en Argentina en contra de las reformas que impulsa el presidente Javier Milei.
El gobierno busca contener una inflación anual de 211%, con más de 1.000 medidas para revolucionar el sistema económico argentino, llevando el libre mercado a prácticamente todos los ámbitos. Además, las autoridades devaluaron el peso 50% y liberaron el precio de los combustibles, recortando fuertemente el poder adquisitivo de asalariados y jubilados. Para nadie es una vergüenza nacional lo que estamos pasando los argentinos. Un país que tenemos todo, no nos falta nada y nos falta todo. La mayor central sindical de Argentina, la Confederación General del Trabajo, convocó a la huelga en rechazo a los cambios por decreto que impulsa Milei, que limitan el derecho de huelga y afectan la financiación de los gremios. El llamado decreto de necesidad y urgencia aún debe ser ratificado por el Congreso. Y el DNU, yo creo que no existe situación de necesidad de urgencia, se mezclan muchísimos temas que podrían haberse debatido por separado, y si hubiera, en el caso de que hubiera necesidad de urgencia, solo sería económica, o sea, solo tocaría algunos temas, y él está cambiando cosas o tocando consensos que tienen 40 o 50 años de antigüedad. Los decretos derogan las regulaciones a los alquileres, favorecen privatizaciones y desfinancian fuertemente la cultura y la ciencia. Populares por todas las bibliotecas del país que no tienen, que se están viendo totalmente afectadas y desplazadas por todas estas medidas que se tomaron, tanto desde la asunción del actual presidente como de todas estas medidas que ahora se están queriendo pasar por la Cámara de Diputados. La movilización se extendió a todas las capitales del país, con manifestaciones que reunieron a miles de huelguistas. Y en Buenos Aires se vivieron escenas de tensión entre manifestantes y policías que intentaban liberar avenidas aplicando un nuevo y polémico protocolo que regula las protestas. La cantidad de manifestantes desbordó los controles, pese a que la policía cortó el principal acceso sur a la capital. Y ganó con 14 puntos, creo que. 12 puntos, 14, 12 sí. puntos más o menos. Y a nadie le cogieron la mano para que vote como quiera, ¿no? Además hay que respetar la 11 autonomía de la gente, ¿no? Ujú. Quisieron elegir a los mileístas, ahora se vienen los problemas, porque la verdad es que también hay que reconocer que la situación en Argentina estaba pues al borde del abismo, ¿no? Y hay que reconocer que Milei nunca mintió. Él No, dijo, no, siempre no, fue, siempre, o sea, si alguien todo fue lo que dijo transparente está fue haciendo. él, exacto. Lo que sí le digo, una cosita sí me llama la atención. No ha derogado ningún impuesto. No. O sea, siempre Ni uno. su eje de campaña fue que estaban muchos impuestos y hasta el momento no deroga ni uno. Ni en la ley esa ha mandado a derogar Tal vez nada. se dio cuenta ya cuando entró lo Es que que era. una me co- recuerda ver, a alguien. Yo le voy a decir una cosa. Me recuerda a alguien. Una persona sabia me dijo una vez, una cosa es hablar del diablo, una cosa es hablar del diablo y otra verlo venir. Ah. Hay diferencia. Una Sí. cosa es desde afuera, ¿no? Yo Estás haría asomado. Oye, ves, se están robando ahí, pero y resulta que cuando bajas tú tienes la oportunidad por lo menos de meterle la pata al ladrón y te da miedo. Cuidado, cargue un cuchillo. Claro. Es un diferente. Una cosa es hablar del diablo y otra verlo venir, señor. Bueno, vamos, sigamos. En entrevista con el periodista Orlando Pérez, Ramiro Rivadeneira, ex defensor del pueblo, dijo que cuando era subsecretario jurídico del Ministerio de Gobierno, tenían en el 2010 nombres y apellidos de altos mandos que participaban con la delincuencia organizada. Pero tú ubicas ahí un problema muy gordo todavía. Pero claro que sí. Fíjate que por el año 2010, que yo trabajaba en el Ministerio de Justicia. de Gobierno. De Gobierno, era subsecretario jurídico en el Ministerio de Gobierno. Nosotros teníamos conocimiento de cuáles eran, inclusive con nombres y apellidos, altos mandos que estaban pues dando paso o auspiciando o participando directamente con la delincuencia organizada. Ya. Y esto no era fácil de controlar, ¿no? ¿Y cómo lo hicieron entonces? Con política, con sanciones, poco a poco. Esto era lo importante, Claro. ¿no es cierto? Sacando a los malos elementos, haciendo ingresar a nuevos elementos, poniendo otro tipo de capacitación
porque esto no lo haces de la noche a la mañana. La gente puede creer que un gobierno fuerte, dictatorial, que enfrenta con las armas a la delincuencia, va a cambiar la realidad nacional. Esto no es verdad. Ya nos lo ha demostrado otros países. La misma Colombia nos demostró que entrar en un conflicto permanente lo que hace es que vas a tener una sociedad que sufre las consecuencias en el ámbito de la pobreza, de la violencia. ¿Cuántas personas refugiadas tuvimos de Colombia en el Ecuador? ¿No es cierto? Venían por miles. Bueno, son las 6:46. En cambio, el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, menciona que mantener el control de las cárceles es uno de los objetivos más importantes en tema de seguridad. Primero, tomar el control de las cárceles, mantener el control de las cárceles y tener un marco legal que permita que en el Ecuador no volvamos a sufrir situaciones similares en los cuales en un sistema carcelario tenemos por un lado, por supuesto, las personas privadas de libertad que tienen que tener una serie de estándares para esos procesos en donde se vive la privación de la libertad, procesos de rehabilitación, pero totalmente segmentados, separados de otros individuos que son objetivamente un peligro para la sociedad. Esa contaminación ha sido fatal para el Ecuador. Entonces tiene que llegar a un nivel de cárceles distintas para aquellos que son una amenaza y aquellos que están categorizados como personas que pertenecen a organizaciones criminales transnacionales con características terroristas. Para eso necesitamos un marco legal que realmente permita que esto pueda darse de manera permanente. 6:47, con 5 votos a favor y 4 en contra. La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el aumento mixto en el informe para el primer debate del proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado. Recién este documento pasa al Pleno de la Asamblea. Fue una jornada tensa de cabildeos previos, pero sin llegar a consensos. Si bien el informe que propone el incremento del IVA al 15% fue aprobado con 5 votos para que sea analizado en el Pleno de la Asamblea Nacional en un primer debate, el correísmo, el Partido Social Cristiano y Pachacuti anticiparon que no respaldarán la medida. Nosotros no vamos a votar los 51 votos de la Revolución Ciudadana ni por 1%, ni por 3%, ni de forma temporal, ni de forma definitiva, porque para salir de la crisis hay que cargarle este peso del Estado a los millonarios de este país. Nuestra tesis es clara, sin afectar a la clase media y el bolsillo de los que más necesitan, pero sí las personas jurídicas que han generado utilidades. Si de verdad estamos en guerra interna, esto es fuerza mayor, deberíamos suspender el pago de la deuda pública. Pero quienes defienden la propuesta del Ejecutivo indican que esta recaudación es necesaria. Si no ponemos un granito de arena todos en este proyecto, lastimosamente la delincuencia está tomando fuerza. Ellos sí tienen muchos recursos económicos ilícitos. La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, quien forma parte del oficialismo, indicó que el gobierno ha escuchado y aceptado 8 de 10 propuestas. Primero aceptamos la temporalidad de la medida y se ha puesto el IVA temporal por 2 años y 1 punto porcentual de manera permanente. El primer debate sería este sábado y la convocatoria podría ser virtual. Ahora, sin el apoyo del correísmo y del Partido Social Cristiano no tendrían los votos. Bueno, sin duda alguna el panorama se torna un poco más complicado, pero creo yo que sí podemos llegar a consensos. Creo yo que las puertas siguen abiertas a seguir en el debate. Esto no se definirá sino hasta el último momento. Para la aprobación de la ley económica urgente para enfrentar el conflicto armado, se necesitan de 70 votos, informó Valeria Navarro. Cada bloque de los que estábamos mencionando, la RC, PSC,
Oiga, se la voy a devolver. Ajá, se la voy a devolver. Hazlo ahorita. Se la voy a devolver. El señor Jairala se queja cuando hacen bulla allá afuera. Ahora en vivo se la voy a, cuando ya regrese, se la va a quedar. Ahorita la va a sentir en carne propia. Exacto. Bueno, la Corte Constitucional emitió su dictamen en el que determina que este tratado de no cooperación militar, que sí tiene que ver con militares de Estados Unidos, no necesita pasar por la Asamblea Nacional. Fue una de las últimas gestiones de Guillermo Lasso antes que decida dejar el poder. El 6 de octubre del 2023 con Estados Unidos firmó un acuerdo para establecer la permanencia de militares y personal de defensa del país del norte en territorio ecuatoriano para enfrentar el crimen organizado. Un poco más de 3 meses le tomó a la Corte Constitucional analizar el caso y dar luz verde. La Corte señala que no vulnera derechos consagrados en la Constitución, por lo tanto no requiere de aprobación de la Asamblea. Que sí tenemos debilidades y debemos reconocerlas como nación, y esta debilidad es efectivamente en nuestro mar. Se ve muchísimo tráfico, o se escucha que hay muchísimo tráfico, digamos, marítimo. Sin embargo, se establecen límites como lo cita el constitucionalista David Carrión. Incluso en territorio o en mar, lo que se tiene que hacer es que el ejército que pueda colaborar, o sea, tropas pueden ingresar, eso es importante mencionar. Sin embargo, siempre van a estar al mando de lo que designen o ordenen las tropas ecuatorianas, o sea, el comando conjunto, el alto mando militar. Pero como dice el viejo dicho popular, no todo lo que brilla es oro, y eso es lo que le preocupa a Ciro Guzmán, del Colegio de Abogados de Pichincha. Van a participar en operaciones conjuntas dentro del territorio, en el combate, dicen ellos, al narcotráfico, en el combate a grupos irregulares, etc. La pregunta es, ¿qué ocurre, por ejemplo, si en ese combate se dan de baja a ciudadanos o ciudadanas ecuatorianos? ¿Cómo van a ser juzgados? En lo que respecta a operaciones derivadas del acuerdo, recibirán los privilegios e inmunidades equivalentes al personal administrativo y técnico de las misiones diplomáticas. Juzgados tendrían que ser procesados conforme a las normas del país. ¿Caso contrario? Caso contrario, estaríamos violentando la soberanía nacional. Los resultados del apoyo internacional lo dirán todo, informó Héctor Romero. Omar, la policía del Ecuador hace 20 minutos ha anunciado que en cumplimiento a una orden judicial, las 21.5 toneladas de droga que fueron incautadas en Vinces, en Los Ríos, han sido trasladadas a la ciudad de Quito bajo resguardo de la policía y que inmediatamente se va a proceder con el proceso de encapsulamiento y destrucción de estas 21 toneladas y medias de droga. Este proceso, anuncia la policía, que va a durar 11 horas aproximadamente y va a ser bajo los protocolos ambientales y legales del Ministerio del Interior. Es decir, ya se va a... Bueno, suponemos que ya estará en Quito, ¿no? Ya, obvio, o sea, si ya lo anunciaron, asumimos que no es el traslado en este momento. En estos momentos está trasladándose hasta la capital. Ya tuvo que haber llegado a esta droga, que ha llegado a la capital de la República para ser destruida, según informa la policía. Y el Ministerio del Interior también hace 10 minutos anunció que se ejecuta la operación Atenea Libertad en Ponce Enríquez, Machala, Pasaje y el Distrito Metropolitano de Guayaquil, con 16 allanamientos en este momento y la detención de 12 personas de los Lobos, de esta agrupación, incluido dos objetos de valor intermedio para el Estado. ¿Dos objetos de valor intermedio? No sé, dice que a estas 12 personas que han aprendido se las vincula a delitos como sicariato, extorsión, secuestro, intimidación de robos, material minero, tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización y tenencia y porte de armas. Un operativo en este momento, hace 20 minutos lo anunciaron. Vea eso. La 23. Muy bien, vamos a continuar entonces. El presidente Noboa recibió el apoyo de las autoridades españolas en su primer viaje al extranjero tras la crisis de seguridad que lo llevó a declarar el estado de conflicto interno. El primer mandatario, Daniel Noboa, visitó el Palacio de Moncloa en España, en donde se reunió con su par Pedro Sánchez. En el encuentro, el presidente español reiteró el respaldo a las instituciones democráticas de Ecuador, además de insistir en la disposición de profundizar las relaciones en materia de seguridad tras decretarse el país en conflicto armado interno. Noboa también estuvo en el Palacio de Zarzuela, en donde se reunió con el rey Felipe VI luego de participar en la Feria Internacional del Turismo. El resultado final
va a ser no solo la paz, sino el empleo de estos jóvenes. Va a ser el desarrollo turístico, va a ser el desarrollo industrial, el desarrollo social. El primer mandatario en su visita a España señaló que Ecuador vive momentos duros, por lo que busca cooperación internacional, no solo en materia de seguridad, sino también en salud, educación e inversión para solucionar los problemas de raíz. Por ello, también mantuvo una reunión con el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, para presentar la primera guía de inversión para el Ecuador. Esta guía lo que busca es alimentar de información sobre el marco regulatorio y las oportunidades que ofrece el Ecuador para inversionistas en cualquier parte del mundo que quieran invertir en turismo. Ecuador es un gran destino, evento que será acompañado por el banco a lo largo del año, junto con Naciones Unidas para el Turismo. Entre quienes acompañaron al jefe de Estado en este viaje internacional están los titulares de las carteras de Turismo, Producción y Ambiente, además de la ex asambleísta de Izquierda Democrática Vilma Andrade, quien ahora es la embajadora de España, y la ex candidata a la vicepresidencia de Ecuador por el Partido Social Cristiano Diana Jácome, quien ahora está en calidad de asesora presidencial. Informó Valeria Navarro. Oye, le quiero agradecer al primo David, al chinito, que nos hizo un aporte de $19.99 en el superchat de YouTube. Gracias, primo. Sirvió la extorsión. Para que vean, que siempre sirve. Nuestra propia extorsionadora. No me cabe mucho que empiezan a decir que los tatuajes, los delincuentes, ya vi por ahí. Le mando un besito con amor. Obvio. Amor, yo me acuerdo de la época en que usted llegó recién. ¿Se acuerda? En que cómo rayaban por lo de los tatuajes. Hasta al final el público entendió que... Pero está bien porque aparte es parte de la diversidad, de la democracia, de disentir en pensamiento, y cuando ponemos sobre la mesa temas incómodos o cosas que no estamos acostumbrados a ver, también genera debate, y el debate es bueno. No está bien, además uno tiene que entender que no es monedita de oro, como digo yo, que todo el mundo tiene que amarlo. Obvio. Por supuesto. Yo siempre digo, tengo dos camisas, una cuando critico, cuando comento, y otra cuando soy objeto de crítica. Uno tiene que saber. Sí, es verdad. Hay que ser más tolerante en la vida, maestro. Bueno, el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, dice que la UAFE está desmantelada. Golpear las finanzas del crimen organizado es el objetivo que persigue el cuarto proyecto económico urgente enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. El ministro de Economía, Juan Carlos Vega, compareció ante la Comisión de Régimen Económico e indicó que un eficiente proceso de extinción de dominio beneficiará al erario nacional. Que alrededor del 1.5% del PIB de los países está en economía ilegal. En el caso del Ecuador, eso significaría entre 1.700 y 2.000 millones de dólares. Creo que la parte más importante de esto es quitarle recursos al crimen organizado. Juan Carlos Vega resaltó la necesidad de salvaguardar y fortalecer a la Unidad de Análisis Financiero, entidad que fue encontrada desmantelada por su gobierno. La UAFE, con pocas capacidades técnicas, con poca tecnología, solamente con oficina en Quito, y es fundamental en estos momentos para identificar, para investigar y para desmantelar las operaciones de lavado de activos y de crimen organizado. La UAFE estima que requerirá cerca de $3 millones para optimizar sus operaciones. Que el CERCOP cuente con una unidad complementaria antilavado, lo cual a nuestro criterio haría más eficiente la detección de operaciones sospechosas y con eso la lucha contra la corrupción y el lavado de activos. Con respecto a este proyecto, la Superintendencia de Bancos reiteró su compromiso de intervenir oportunamente en cuentas de procedencia ilícita. Es más que nada seguir, fortalecer el control a los sujetos obligados, que en este caso son los bancos, y más que nada que cuando ya lleguen las órdenes judiciales de extinción de dominio, los bancos la apliquen inmediatamente en forma y en fondo. Los miembros de esta comisión insistieron en la necesidad de simplificar los procesos para ejecutar la extinción de dominio.
para reducir un poco el déficit fiscal y para que esto sea invertido en proyectos sociales, pero también en herramientas tecnológicas para la Fiscalía General del Estado. Con la aprobación de la ley, la Fiscalía primero que reduce el tema de la investigación patrimonial en temas de entregarle a la función judicial los elementos para la extinción de dominio de 12 a 3 meses. Informó Álvaro Terán. Y esto con respecto al tema de este proyecto de ley, ¿no, verdad? Con respecto a la extinción de dominio. Ayer, entre otras comparecencias, hubo delegados de la Contraloría General del Estado que están proponiendo, y esto ya es un trabajo con Fiscalía y con el Ministerio de Economía y Finanzas, que se está planteando, déjenme ver aquí el dato, una condonación. Miren, según los datos de Contraloría que han podido hacer un barrido de toda la información, desde el año 2000, ojo, desde el 2000 hasta el 30 de noviembre pasado, 2023, hay 380 millones de dólares entre multas, glosas a distintas personas y en muchos casos personas de a pie, ¿no, verdad? Funcionarios de medio rango que por una firma se los llevaron por delante, lo que hablábamos el otro día con el Contralor. Entonces se está planteando una remisión, condonación de multas, de deudas, de recargos, de intereses para ponerse al día con respecto a estos temas, inclusive una reducción de hasta el 50% en claro, que más le cuesta al Estado mantener y estamos hablando de 380 millones de dólares que en estos momentos al Estado central le caen de maravilla ante la necesidad. Entonces es algo que se está debatiendo también dentro de esta ley de extinción de dominio. Bien, buen punto. Bueno, vamos antes del corte a recordarles que ayer, qué sorpresa, porque en la cárcel del Turi, con maquinaria, con equipos tecnológicos, no solo encontraron objetos prohibidos, hasta túneles. En la cárcel de Cuenca, militares continúan buscando todo tipo de objetos prohibidos, sobre todo armas. Así lo afirmó el gobernador de la SUAY, Milton Benítez, en su última visita a Turi, para asegurarse que el control interno de la prisión continúa en manos de las Fuerzas Armadas. Es una montaña terrible de basura que se ha evacuado de todas las celdas que al momento estaban ocupando los PPL. De ahí que la maquinaria no ha salido del lugar para avanzarse con todas las instalaciones, incluyendo los llamados túneles, polémicos en estos días. Son conductos que normalmente por el proceso constructivo del centro de rehabilitación eran previstos para que se realice, para que entre ahí la fuerza pública en caso de cualquier situación que se dé cualquier evento. Esos conductos, esos túneles sí existen, pero es del proceso de edificación de inicio. Para localizar armas, droga y más cosas, uniformados usan equipos tecnológicos. Es que la habilidad de los privados de la libertad es increíble. Justo nos han estado facilitando maquinaria, nos han estado facilitando soldadoras y todos esos puntos que se iba haciendo se está reponiendo, mejorando las instalaciones al momento. Se continúa con esos procesos. Lo que sí les puedo decir que se trajo excelente tecnología de la Universidad de Fuerzas Armadas ESPES. En la limpieza del lugar, a decir de Benítez, participan militares y reos. Ya se les ha hecho un régimen disciplinario que primero inicia con el baño, posteriormente ellos hacen la limpieza de todas las celdas y generalmente se les está respetando todo dentro del libre proceso de los derechos. Así se recupera la cárcel que resultó afectada por los presos. Hablamos de las cámaras de seguridad que necesitan ser reemplazadas. Se deberá pensar nuevamente en una reingeniería de todo. Por acá también se afina detalles para el traslado de reclusos extranjeros, como lo solicitó el presidente Daniel Noboa. Desde Cuenca, 69 hombres y 12 mujeres de distintas nacionalidades serán deportados antes del próximo 28 de enero. Liliana Llanes, Unción Televisión. A las 7:04 hacemos una pequeña pausa para regresar con el economista Carlos de la Torre, exministro de Finanzas. ¿Por qué es importante tener una opinión de un exministro? Porque los gobiernos, y sobre todo está enfrentando dos problemas gravísimos. El uno es la seguridad y lo está enfrentando con decisión política. Y el otro, y el que se sobreviene, y el que ya mismo, es el económico. Así que vamos a ver si hay salidas, ¿no? Sé parte de Un Café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros.
Guayaquileño, llegó la temporada invernal. Por eso te recordamos la vital importancia de mantener limpia nuestra ciudad. Deposita adecuadamente la basura en los tachos ubicados en los diferentes puntos de las zonas regeneradas para prevenir inundaciones. Cuidar nuestra ciudad es responsabilidad de cada uno. Y desde la Fundación Siglo XXI, trabajamos con la recolección diaria de basura para preservar Guayaquil. Pero el cuidado está también en tus manos. Por un Guayaquil siempre hermoso, siempre limpio. Tu compromiso hace la diferencia. 4, harina es la Super 4, el gran secreto del pan. 4, el secreto es Super 4, en ella puedes confiar. 4, harina es la Super 4, es la que te rinde más. 4, el secreto es Super 4, harina de calidad. Solo los buenos panaderos saben que harina Super 4 es la número 1 en rendimiento y calidad. Solo Super 4 rinde más que las demás. ¿Cuál es el secreto del mejor pan? El secreto es Super 4. Para ventas y distribución, llamar al 099-9486-977. Estas son las 3 noticias que nos conectan contigo. 1. Junto a la empresa privada, avanzamos en la construcción de la línea de subtransmisión Durán-Montero-Tauro en la provincia del Guayas. 2. Continuamos electrificando sectores rurales en Manabí. 9 comunidades del cantón Pichincha cuentan con electricidad y alumbrado público. Y 3. Empezamos la instalación de 1000 medidores prepago en la ciudadela Panorama del cantón Durán. Obras e inversión para construir el nuevo Ecuador. El municipio de Guayaquil les recuerda la importancia de mantener limpias las calles de nuestra ciudad. Ahora más que nunca por la temporada de lluvias, tu compromiso hace la diferencia por un mejor Guayaquil. Bueno, ya está conectado. Está conectado. Bueno, vamos enseguida entonces a darle la bienvenida al economista Carlos de la Torre. Él fue ministro de Economía y Finanzas. Nos acompaña esta mañana en un café con JJ. Economista, gracias por su tiempo. ¿Nos escucha? Perfectamente, Jimmy, muchas gracias también por esta invitación. Con gusto. A ver, economista, lo primero que quisiéramos con ustedes es que un poco nos haga aterrizar en los reales números de la deuda, porque usted sabe que se han manejado diferentes números. ¿Cuánto es realmente la deuda del Ecuador? La deuda que suma según algunos entendidos entre 65 o 70 millones. Pero ¿cuál es el número de la deuda? Luego hablaremos de qué es lo que necesita hacer el Ecuador para honrarla en los próximos 2 años. Bueno, las diferentes mediciones de la deuda dependen de los criterios con los que se mide. Un criterio es la deuda consolidada, que se llama, que es el Estado ecuatoriano frente a terceros, pero no se hace la contabilización de las deudas dentro del propio Estado. Por ejemplo, ahí estaría la deuda con el IES. Hay otra que es la deuda agregada, que es la deuda en la que no se incluyen algunos elementos que todavía no están claros. La deuda agregada, que quizás podría ser la mejor medida de cuánto realmente debe el Estado ecuatoriano, porque no solo es el gobierno, ¿no? Entonces, en este caso estaríamos hablando de 69.000 millones de dólares. Pero si a eso le agregamos el IES y los contingentes, que son potenciales deudas que pueda incurrir el país, por ejemplo, por laudos arbitrales, estamos hablando de unas obligaciones cercanas a los 81.000 millones de dólares. 81.000 millones de dólares. Y dígame, en este año, me imagino que para pago de intereses, etcétera, este o el próximo año, ¿cuáles son los años más complicados para el Ecuador en este marco de liquidez para poder honrar esos compromisos, como decía yo? Bueno, el Ecuador en el 2024 va a necesitar cerca de 7.000 millones de dólares solo para pagar las cuotas, podríamos decirlo así, de la deuda que tiene principalmente lo que es deuda externa. Caso de las obligaciones internas, eso sería otra cantidad importante de recursos, pero que se puede manejar de forma más, podríamos decir, más laxa que lo que es la obligación que tiene con el resto del mundo. Pero por lo que estamos viendo, el escenario no es halagador, ¿no? ¿Qué salida tiene el gobierno? Yo no sé si usted sea partidario de
no quiero decir una moratoria, pero sí como ahora le llaman reperfilamiento, renegociación, no sé si es lo mismo, pero una renegociación de la deuda externa, porque no veo de dónde el gobierno pueda buscar recursos por casi 7.000 millones de dólares para enfrentar lo que se le viene. Bueno, efectivamente, y aquí viene un análisis que yo creo que es importante. La deuda que nos pesa ahora y que es lo más fuerte en términos de esas cuotas de ese servicio es la deuda con los multilaterales, entre ellos principalmente el Fondo Monetario Internacional. Es una deuda que se ha adquirido a partir del año 2018 a la fecha y es más o menos el 1/3 de la deuda externa del país, lo que corresponde a lo que se llama los multilaterales y, como indico, con el Fondo Monetario Internacional a la cabeza. Ese 1/3 nos genera más o menos un 60% del peso del servicio de la deuda. El 1/3, o sea, el 33% nos genera un peso del 60% de los pagos que tenemos que hacer a lo largo del año, cuando los otros 2/3 nos generan bastante menos, porque hay que entender que un otro tercio está ya renegociado, que es lo que corresponde a los bonos soberanos. Entonces, ¿esto qué es lo que nos dice? Que el gobierno primerito debería sentarse con los multilaterales, empezando con el Fondo Monetario Internacional, no tanto para pedirle recursos, sino para reperfilar lo que se les debe a estos organismos. Y ahí es donde viene un dato curioso. Lo que tenemos que pagarle a estos organismos, que es más o menos 1.322 millones de dólares, ¿ya? Esto es más o menos también lo que se pretende recaudar con la subida del IVA al 15%. Entonces ahí viene la pregunta, ¿por qué no se planteó subir al 14 o al 16, sino al 15, cuando exactamente viene a dar la cantidad que se le debe a los multilaterales? Entonces, la subida del IVA eventualmente no le da liquidez o no le da un respiro suficiente, digo yo, a la economía nacional para pensar en reactivarnos, ¿no? Bueno, aquí más bien parece que el gobierno, en su desesperación, al no tener un programa económico con el cual sentarse frente a los multilaterales y frente al Fondo Monetario Internacional, para sobre esa base poder negociar primero mejores condiciones del pago de la deuda que ya tenemos y un eventual acceso a nuevos recursos, lo que hace simplemente acercarse a este organismo. Y claro, desde la lógica y desde lo que son los programas de este organismo, que no están orientados para nada hacia el beneficio o la reactivación de las economías receptoras de los recursos, simplemente lo que se busca es la salida más inmediata que genere la liquidez para garantizar lo que ya le debemos. Y ahí sí mirar si es que podría darse un desembolso de una nueva deuda. Economista, buen día. Omar Jaén le saludo. ¿Cómo está? Gracias por su tiempo. Economista, y le consulto, entonces ¿usted cree que es una iniciativa propia del gobierno? ¿No cabe la posibilidad que el aumento del IVA y el posterior retiro de los subsidios a los combustibles, el seguir reduciendo el Estado, entre otras medidas, sea parte de una receta previa que le da el FMI, como decir, a ver, ¿quieres volver a sentarte con nosotros? ¿Quieres que te volvamos a prestar plata o reperfilar la deuda? Pues primero haz esto. Porque ya lo ha dicho el propio ministro. Esta es una medida, subir el 15% es una medida que sería bien vista por nuestros acreedores. Omar, buenos días. Efectivamente va por ahí. El mismo ministro está revelando que es para quedar bien con los multilaterales, con nuestros acreedores. Y aquí hay otro detalle. A ver, frente a la necesidad urgente de recursos, Lasso empezó a desmontar el impuesto a la salida de divisas. Estamos ahora con un 3.5%, cuando hace un año era el 5%. ¿Eso qué significa? 600 millones de dólares menos a la caja fiscal, y eso se podría revertir simplemente mediante un decreto ejecutivo. Pero este impuesto ha sido cuestionado desde el propio Fondo Monetario Internacional y no vemos por ningún lado ninguna intención de devolverle al nivel inicial, que para los efectos prácticos ya estaba operando y no podría generar impactos importantes negativos en la economía volver a ese nivel que teníamos antes. Entonces, esto claramente nos da señales de que hay directrices desde fuera para no hacer estas cosas
y hacer otras que encajan perfectamente dentro de lo que nos ha planteado este organismo multilateral. Ahora, pero economista, y el gobierno insiste en dos temas y quisiera conocer su opinión si es cierto lo que nos dice el gobierno. Uno, el gobierno dice somos de los países con el IVA más bajo de la región. Punto uno. Y punto dos, dice que si no se sube, se nos puede estar yendo la dolarización. Se puede estar cayendo la dolarización. ¿Son ciertas estas aseveraciones? A ver, efectivamente estamos con un nivel de IVA de los más bajos de la región, pero ojo, eso no se puede analizar en términos absolutos. Es uno de los IVAs más bajos en dolarización, pero con una de las economías con el más alto costo de vida en la región. Entonces, una subida del IVA, así sea bajo, en términos del impacto en el consumo de la población, es enorme. Y ahí es donde viene el potencial descalabro de la economía. No por no recaudar los impuestos, sino por la afectación a las ventas, porque en definitiva en el Ecuador ya tenemos una caída del consumo, que está ya determinada por el Banco Central. Tercer trimestre del 2023 ha caído el consumo. Menos consumo, incluso esto potenciado por un IVA más alto, la gente compra menos, va a haber menos ventas y a la larga menos recaudación. Pero el problema es que con menos ventas hay menos producción, ya no hay una justificación para las empresas para producir más, sino para producir menos, y con menos producción, más desempleo, y se cierra un círculo vicioso que le termina destruyendo a la economía. Y por el lado de la dolarización, por si acaso, la dolarización ha estado muy saludable, inclusive en momentos de crisis que hemos tenido en el pasado, como en el caso de la pandemia, como en el caso del terremoto del 2016, como en el caso de la gran crisis financiera internacional del 2009, así que no hay razones para pensar que la dolarización estaría en riesgo. Mira, ahora, economista, a ver, ayer de una manera muy ajustada, 5-4, en la Comisión de Desarrollo Económico se aprueba el proyecto de ley. Bueno, el informe para primer debate. Se mantiene al 15% hasta el 2026, y desde el 2026 hacia adelante un 1%, es decir, subirlo al 13% que quede de manera perenne. También, como para contentar a otros sectores políticos, se pone un impuesto a la banca. El Partido Social Cristiano está proponiendo algo muy focalizado durante un año, que es un impuesto a las utilidades a las sociedades, y con las utilidades del 2022 que se registraron en el 2023. La pregunta es, ¿cualquiera de estas medidas nos sacan del hueco en el que estamos? ¿O es solamente paliativo? ¿Son pañitos tibios como para una enfermedad larga que tenemos? A ver, una subida del IVA, como digo, en definitiva le pegaría un golpe este momento a la economía tan fuerte que nos llevaría más abajo de lo que estamos. Quizás en otras condiciones en el futuro podría ser importante desde la perspectiva de ingresos permanentes, pero ahora definitivamente no. Los impuestos estos especiales serían unas contribuciones únicas que tendrían que hacer ciertos sectores, simplemente sería para pasar esta situación coyuntural gravísima, pero no implican darle sostenibilidad a la caja fiscal. Pero ahí viene lo otro, ¿qué sí se puede hacer que no esté en discusión? Pues el problema no es técnico, porque soluciones las hay, es político, en cuanto a quién se le toca el bolsillo. Entonces vamos a ver algunas posibilidades. Ya indiqué volver al impuesto a la salida de divisas al 5% o incluso subir un poco más. 2, nos hablan de que hay que eliminar los subsidios. Sí, pero no a los combustibles, pues, sino los subsidios que les llaman incentivos, que en este caso son básicamente exoneraciones o reducciones del pago de impuestos que se están entregando a grandes contribuyentes. Por ejemplo, subsidio a la electricidad de grandes empresas mineras. Asimismo, hay una cantidad de exoneraciones del pago de impuesto a la renta que se han venido aplicando a dedo desde el año 2018. Y si nosotros sumamos todos estos recursos que ha dejado de recibir el Estado ecuatoriano en estos últimos años, viene a ser un monto de $2.000 millones anuales,
que esto se puede revertir con un decreto ejecutivo y en poquísimas semanas tendríamos esos recursos en la caja fiscal. Tenemos otro espacio que no se le topa y que nos genera también pérdidas importantes. Es el tema aduanero. Los controles aduaneros no se los hace adecuadamente y solo por su facturación en aduanas. Ojo, los grandes importadores son los mayores contrabandistas de este país. Por la subfacturación reportan un valor mucho menor al que realmente están importando y por lo tanto terminan pagando mucho menos en aranceles de impuestos. Ahí tenemos una fuga de 700 millones de dólares cada año. Podemos pensar también en algo que tampoco les va a gustar a los importadores, pero se puede en una situación emergente, de emergencia como la actual, subir los aranceles. Hay 375 partidas arancelarias identificadas de mercancías que no son esenciales para la economía, son baratijas, son bienes suntuarios a los cuales se les puede subir los aranceles a los techos de la OMC sin contrariar ningún acuerdo comercial, y esos son 400 millones de dólares más que entrarían cada año a las arcas fiscales. Y así podemos seguir encontrando otros mecanismos que no implican para nada subir los impuestos o particularmente subir el IVA. Economista, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Cuando se habla de eliminar subsidios, va a la par un poco con desestabilización política, y el presidente Noboa ha dicho que más que eliminar subsidios por eliminar, se debe ir hacia el debate de focalización. Cuando hablamos de focalización de subsidios, ¿a quién le estamos hablando? ¿A qué sectores sí les tocaría un poco incomodarse con este tema? A ver, tenemos que distinguir entre lo que es el diésel y la gasolina extra. Básicamente, una focalización bien hecha tiene que estar dirigida a mantener los precios de los combustibles subsidiados a lo que genera transporte dentro de la economía, porque el transporte es un costo que va a estar en todo proceso productivo, y todo lo que pueda generar o genera costos de transporte tiene que estar subsidiado, si no terminamos afectando a la economía de forma importante. Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Es básicamente lo que es el transporte de pasajeros y el transporte de carga. Resto de actividades podrían no recibir el subsidio, pero de todas formas habría también un impacto inflacionario que golpearía los bolsillos de la economía, y eso generaría una caída en la producción desde el lado del consumo. En el caso de la gasolina extra, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con los taxis, que son los usuarios en este caso, en los que eso podría generar un impacto más grave en el bolsillo de los ciudadanos? Entonces, estos serían los espacios hacia los cuales podría focalizarse el subsidio a los combustibles, pero digo nuevamente, quienes después terminemos pagando el precio internacional de los combustibles, vamos a tener un impacto en nuestro consumo y vamos a dejar de consumir otros bienes y servicios, afectando por ese lado la dinámica de la economía. Y el subsidio al gas doméstico, ¿usted cree que en algún punto vamos a tener que poner este debate sobre la mesa y como país considerarlo realmente, o lo que ahorraría el Estado con este subsidio no representaría el costo que le vendría a la ciudadanía? No, el impacto social sería mucho mayor que lo que le beneficia al Estado. Tenemos que entender que no podemos analizar las cosas solo desde la perspectiva financiera, sino integral desde todo lo que es la economía y la sociedad. Y el subsidio del gas se estaba pensando resolver con la sustitución de las cocinas de inducción por las cocinas a gas, y por ahí se puede reforzar. Incluso le escuché a la ministra que había indicado, la ministra del ramo, que estaba vigente todavía el programa de sustitución de cocinas, y estos son mecanismos, claro, no inmediatos, pero que a la larga terminan resolviendo el problema del subsidio sin que exista un golpe al bolsillo popular, y le resuelven en ese espacio el problema financiero al fisco. Pero, ministro, ese proyecto ya llevado a la práctica como que no funcionó mucho. Ya. A ver, pero no es porque el proyecto estuvo mal diseñado, es porque desde el gobierno de Moreno se lo quiso enterrar por cuestiones políticas. Una reactivación y un afinamiento de los elementos que quizás no fueron
los más adecuados, nos llevaría a encauzarle adecuadamente, pero esas son las soluciones de carácter estructural que realmente permiten corregir los problemas. No podemos simplemente decir que no funcionó, ahí queda, sino que se lo tiene que reactivar para poder lograr el objetivo que se planteó hace algunos años. Muy bien, gracias al economista Carlos de la Torre, ex ministro de Economía y Finanzas, por estos minutos de su tiempo en Un Café con JJ. Buen día, muy amable. Un buen día, un abrazo, muchísimas gracias también. 7 de la mañana con 25 minutos. Está usted escuchando y viendo Un Café con JJ y les estamos agradeciendo por los aportes que están haciendo tanto en PayPal como en la cuenta del Banco del Pacífico, que la vamos a ver en un minuto más cuando se despierte Josué. Luego también, ahí está. 0751-7227, cuenta corriente del Banco del Pacífico a nombre de Un Café con JJ, y las estrellas y el superchat también, ¿no? El superchat es en YouTube. También tienen ustedes las estrellas en Facebook. También tienen la otra opción que es PayPal, Café con JJ, donde pueden hacer sus aportes, como ya lo hizo hoy un amigo a quien ya le agradecimos, a Ezequías, ¿no? Muy bien, la Corte Constitucional, vamos a la 22, mi querida Sigilosa, que sí está por ahí, emitió su dictamen en el que determina que el tratado con Estados Unidos, ya lo leímos. Oiga, pero no. ¿Sabe que hay actualización del Ministerio del Interior sobre la destrucción de las toneladas de drogas? Ahí está. En este momento se procede al pesaje y a realizar la prueba preliminar homologada de las sustancias sujetas a fiscalización. El proceso se lo está haciendo en presencia de las autoridades judiciales y con custodia de la policía. Ahí vemos todas esas toneladas de drogas que están siendo pesadas y llevadas a ser destruidas. Bueno. Son toneladas. Bueno, vamos a la número 29 entonces. En mi defensa debo decir que no había un visto aquí para Jimmy, no leas esa porque ya no decía nada, por si acaso. Por estar haciendo reloj afuera, no escuchó. Exactamente. Siempre. Bueno, el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, junto con los altos mandos de la Fuerza Pública, visitaron el puesto fronterizo con Ecuador de Mataje, que se va a abrir próximamente. En la provincia de Esmeraldas y el municipio de Nariño se ubicará el puesto fronterizo de Mataje. La apertura de este puesto formó parte de la agenda en el encuentro entre el presidente colombiano Gustavo Petro y su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa en noviembre de 2023, a la espera de la instalación de centros nacionales de atención en fronteras del lado de Ecuador para poder abrirlo oficialmente. Así lo indicó Iván Velásquez, ministro de Defensa Nacional de Colombia. Con los altos mandos de las fuerzas militares, de la Policía Nacional, a visitar el puesto de control migratorio que va a abrirse próximamente en Mataje, la frontera con Ecuador. Estábamos mirando entonces las instalaciones que están adecuadas ya desde hace más de un año y que esperamos que finalmente, con el acuerdo que el director de Migración Colombia ya ha tenido con las autoridades ecuatorianas, poder abrir muy pronto este puesto de control migratorio para la población de los dos países. La comitiva se desplazó desde Tumbaco, en el puerto de Nariño, que es la sede del Ejecutivo colombiano, durante toda esta semana, hasta el puesto de control, donde se revisó las instalaciones que se están adecuando desde hace más de un año. Así lo indicó Iván Velásquez. El hecho de tener la regularización del ingreso al país también es importante en términos de seguridad. No solo funcionará migración, también estará una oficina de la DIAN, del INVIMA, de antinarcóticos, de DIRAN, de la Policía Nacional. Entonces, sin Mataje, el viaje tardaría 7 horas para cruzar la frontera, detalló Velásquez, ya que Rumichaca, el puesto fronterizo más cercano a Tumbaco, la ciudad portuaria más próxima a Ecuador, está a más de 160 kilómetros. Así lo mencionó el titular de Defensa Nacional de Colombia. Grupo importante de entidades gubernamentales que van a generar, yo creo que en términos de seguridad, un aporte importante, pero también en esto de favorecer el tránsito entre Ecuador y Colombia. Inclusive podría pensarse de un desarrollo de la región que ahora, como pudimos observar,
apenas sí un puesto de comestibles a cada lado de la frontera, pero esperamos que con esto pueda haber un desarrollo importante de la región. Y aquí en todo... El gobierno colombiano movilizó en los últimos días efectivos hasta las zonas fronterizas con Ecuador, debido a la situación de seguridad que vive el Ecuador, que estalló después de los operativos en una cárcel de Ecuador en busca de José Adolfo Macías alias Fito, que se trata del líder de los choneros, además de una de las bandas criminales más peligrosas del país, y quien según las autoridades podrían haber huido a Colombia, reportó para UNoticias Colón Aguayo. Bueno, tendremos un nuevo puesto entonces en la frontera. Ahora, esto es importante a propósito de la próxima entrevista. Ustedes habrán oído que hay alimentos supuestamente contaminados con plomo, otros contaminados con arsénico, una cosa pero tremendo, mientras que se está cayendo a pedazos el arsa. Se está cayendo a pedazos. Vamos a hablar de ese tema, porque resulta que nosotros, los humildes mortales en este país, somos los que consumimos esos alimentos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tener que cruzar los dedos, porque no sabemos cuál está y cuál no está contaminado. ¿Saben por qué? Porque hay un montón de alimentos que seguramente han pasado por esos filtros inadecuados, porque no tiene pues, los implementos. Ojo, Jimmy, que la alerta empezó con el tema del plomo con alimentos de niños en el extranjero. O sea, la alerta se da porque otro país detecta y ahí Ecuador empieza a investigar y primero sale el plomo, después el arsenio y ojalá no sean más otras cosas. La Defensoría del Pueblo dice que va a investigar los casos de hallazgos de niveles de plomo elevados en 6 productos por lo menos. Las alertas publicadas por el ARCSA de alimentos contaminados con plomo han llegado hasta la Defensoría del Pueblo. Esta entidad ha iniciado las pesquisas respectivas que buscan precautelar la salud de los consumidores. Semanas atrás, desde los Estados Unidos, la FDA, que es el organismo responsable de alimentos y medicinas de ese país, presentó su preocupación tras verificar que en algunos alimentos procesados de nuestro país y que llegaron a sus mercados registraban concentración de ese metal pesado. Desde entonces se abrió una investigación que permitió a las autoridades pertinentes una indagación a un lote de canela molida que fue exportada desde Ecuador. Más adelante surgieron nuevos productos con concentración de plomo. Entonces la lista se incrementó de alimentos procesados con una premezcla para preparar conos con sabor a vainilla, morcilla, nuez moscada y últimamente 2 marcas de salsas de tomate. Ante estos inusuales y preocupantes hechos que ponen en peligro la salud de los habitantes, la Defensoría del Pueblo tomó las acciones pertinentes, llamando a los responsables de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria para que informen de las acciones tomadas en este sentido. Estamos abriendo esta investigación defensorial y además haciendo un seguimiento desde las delegaciones provinciales que están visitando los distintos lugares de expendio de los productos para verificar que estos efectivamente hayan salido del mercado. La Defensoría se encuentra recopilando datos en el sentido del por qué no se detectó antes la presencia de plomo en dichos alimentos para evitar ser consumidos por la ciudadanía. Asimismo, ha exhortado al ARCSA para que profundicen la verificación de más productos que puedan resultar contaminados y eviten ser comercializados en todo el territorio. Para UNoticias, informó Orlando Morán. Son las 7:33, ¿quiere salir al aire? No, 7:34 minutos, vamos al corte. Regresamos con el magíster Cristian Chauca, él es asesor de seguridad de salud ocupacional y ambiente, justo para hablar de esto, del tema de la contaminación de algunos alimentos, si estamos o no preparados como país para poder ejercer un control adecuado. No sé cuánto tiene que ver el estado en el que está el ARSA. De todo esto conversaremos cuando regresemos. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Estas son las 5 noticias que nos conectan contigo.
Iniciamos el proceso para implementar la norma internacional en nuestros 14 laboratorios de medidores. Avanzamos en la construcción de la línea de subtransmisión Durán-Montero-Taura. 9 comunidades del Cantón Pichincha cuentan con electricidad y alumbrado público. Decenas de familias del Cantón El Triunfo mejoraron su producción agrícola debido a las obras de electrificación realizada en su zona. Empezamos la instalación de 1000 medidores prepago en la Ciudadela Panorama del Cantón Durán. Estas son las 3 noticias que nos conectan contigo. 1. Junto a la empresa privada avanzamos en la construcción de la línea de subtransmisión Durán-Montero-Taura en la provincia del Guayas. 2. Continuamos electrificando sectores rurales de Manabí. 9 comunidades del Cantón Pichincha cuentan con electricidad y alumbrado público. Y 3. Empezamos la instalación de 1000 medidores prepago en la Ciudadela Panorama del Cantón Durán, obras e inversión para construir el nuevo Ecuador. El municipio de Guayaquil les recuerda la importancia de mantener limpias las calles de nuestra ciudad, ahora más que nunca por la temporada de lluvias. Tu compromiso hace la diferencia por un mejor Guayaquil. Les quiero contar que yo empecé la mañana con un buen y delicioso pan de la harina Super 4, hecho con harina Super 4. Eso. El secreto es harina Super 4 para comer delicioso. La primera en rendimiento y calidad de harina Super 4, el secreto para un buen pan. Para ventas y distribución, llamar al 099-9486-977. La harina de los emprendedores, harina Super 4. Oiga, hoy es el cumpleaños de mi querido primo Paul Juez, ¿eh? Querido primito, que es como mi hermano, un abrazo grande de parte de toda tu familia, de todos tus primos. Mi primo vive en otra ciudad que no le gustan los nombres. Cuando digo alguna ciudad extranjera se molesta, Omar, así que no digo. ¿Sabe dónde vive? ¿Dónde vive? En Port St. Lucie. Está bien. ¿Qué puedo decir, no? Sí, por supuesto. Ya muchos años. Si usted se da cuenta, Ecuador es un país de familias inmigrantes, ¿no? ¿Qué o sea, es como por todos lados. Uno tiene parientes en todos lados, increíble. Exacto. Yo tengo parientes en España, tengo parientes en Italia, tengo parientes en Estados Unidos. Mi familia fue migrante, la familia de mi madre fue migrante. Sí, y en general todos, y es importante que no lo olvidemos porque a veces somos muy duros con los migrantes. Espere aquí que en el la país, ponchen, ¿no? porque está ahí hablando estamos, sola yo me estoy usted. viendo, ¿no? Sí, ahí estoy. Ya, ok. Mucho gusto. Yo creo que es importante que no lo olvidemos porque a veces nos olvidamos de eso y cómo tratamos a los migrantes que están aquí, ¿no? Tiene toda la razón. Y le quiero contar, no es por victimizarme ni mucho menos, que caramba, las hermanas de mi abuela, la mamá de mi amada madre Norma, sus hermanas, todas migraron a Estados Unidos. Sí. Y años estuvieron, algunas se quedaron. Hubo una época en la que ustedes ni nacían, en que la migración fue una verdadera oleada. A Estados Unidos. Y ahora igual, mire, yo tengo el caso de unos gran amigos y amigos míos también, y de mi esposo. Ayer justo estuvieron en la casa y se van este fin de semana a Estados Unidos. ¿Pero qué? ¿A migrar? Se van a migrar, sí, porque el esposo no consigue trabajo aquí y es complicado. Y nuestra amiga, a la que le mando un abrazo grande, lloraba ayer. O sea, se le salían las lágrimas. No quiere irse. La familia se rompe. Nos decía, no me quiero ir de mi país, aquí tengo todo, pero
no hay las posibilidades. Tiene razón. Y el esposo decía, taparse los ojos, avanzar, amarrado el corazón, y no hay opciones. Qué pena tan grande. Bueno, déjeme decirle que Bolívar Tello, director del ECU 911, confirmó en una sesión de la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio, que se ha hecho mal uso de la herramienta llamada Mobile Locator, que permite rastrear celulares. Bolívar Tello, director del ECU 911, reveló un posible mal uso del rastreador de geolocalización por parte de 529 usuarios activos. Esta aplicación se llama Mobile Locator. En su comparecencia ante la Comisión Ocasional este miércoles, afirmó que sin orden judicial se hacían seguimiento de algunos teléfonos, entre ellos del candidato a la presidencia de la República. Desde el 2023 ya han ingresado pedidos de fiscalía para que le indiquemos cuáles son los usuarios que han rastreado determinados números, que seguro estoy, dentro de esos números debe estar el número telefónico que pertenecía al celular de Fernando Villavicencio. El titular del 911 aclaró que esa herramienta creada por personal de esta entidad es requerida solo por orden judicial. Los funcionarios que laboran en el ECU son responsables del manejo de dicha aplicación. Cada funcionario, sea de Policía Nacional o sea del ECU 911, se loguea. ¿Qué quiero decir con esto que se loguea? Ingresa su usuario, ingresa su contraseña, es decir, tiene un usuario y una contraseña intransferible. Dijo que para que el personal rastree una llamada debe existir antes un pedido de investigación para proceder a realizar este procedimiento. Los 529 usuarios activos son miembros de la Policía Nacional, los mismos que para acceder a la aplicación deben colocar previamente su respectiva clave. Que la Fiscalía, ya con las investigaciones que tiene que determinar qué funcionario es el que hizo mal uso de Mobile Locator y qué institución hizo mal uso. Adrián Castro, miembro de este ente legislativo, dijo estar asustado, escandalizado y asombrado por lo dicho por el titular del 911. Luego me quedo asombrado porque dice que hay 529 usuarios activos en el sistema. Yo creo que acabada la sesión tenemos que hacer como comisión un pedido de información más amplio para que por escrito se nos indique ¿quiénes son los 529 usuarios activos? Al término de su intervención, el director del ECU 911 afirmó que ha recibido amenazas en su contra. Para UN Noticias, informó Orlando Morán. Bueno, por alguna razón no ha llegado nuestro invitado, que es un hombre muy serio, el magíster Cristian Chauca, ni se ha conectado tampoco. Estamos preocupados con estos temas de la seguridad, Dios mío. Bueno, ojalá que sea una mala coincidencia nada más. Muy bien, Ecuador envió a Estados Unidos, a propósito de lo que estamos hablando de la migración, mire, Ecuador envió a Estados Unidos una petición de beneficio del estatus de protección temporal, que se llama TPS, para los ecuatorianos que no se han regularizado. Así lo informó la canciller Gabriela Sommerfeld. Ecuador envió este miércoles a Estados Unidos una petición de beneficio de estatus de protección temporal para ecuatorianos no regularizados en esa nación. La petición se dio después de que el presidente Daniel Noboa declarase el conflicto armado interno contra los grupos de delincuencia organizada. Hay ecuatorianos que no están con un régimen, digamos, regularizado en Estados Unidos y que temporalmente, mientras exista estos estados como el que tenemos el día de hoy, de un conflicto armado no internacional, es decir, un conflicto interno armado. El beneficio da la posibilidad de trabajar mientras estén temporalmente bajo este régimen en Estados Unidos. Al momento, en América tienen el estatus de protección temporal los países de Venezuela, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Tenemos que entender que hay 2.4 millones de ecuatorianos viviendo en el exterior y día a día siguen saliendo miles de ecuatorianos por las fronteras terrestres, aéreas. El representante de 1800migrante.com reiteró que el beneficio es positivo. Este es un proceso que va a tomar algún tiempo en Estados Unidos y en donde tiene que ver muchos asuntos políticos en cuanto a la realidad que vive Estados Unidos. Recuerde que estamos en un año electoral acá en Estados Unidos y nunca se ha dado un TPS en un año electoral. Además, el titular recordó que el TPS no es un derecho migratorio. No le da residencia, no le da ciudadanía. Es
una protección temporal para que no lo deporten, que pueda trabajar, pueda viajar y pueda de alguna forma insertarse en la economía nacional. Evidentemente esto le traerá muchos beneficios económicos para Ecuador, para Estados Unidos. Informó José Andrés Arias, Unción Televisión. Estudiantes volvieron a las aulas de manera presencial bajo la seguridad que le dieron miembros de la policía. Cambió la dinámica en el regreso a clases en medio de un conflicto armado interno. En Quito, los padres de familia conformaron brigadas de seguridad. En el ingreso a los establecimientos educativos, revisaron las mochilas de los estudiantes como parte de los protocolos de seguridad. Para precautelar la seguridad de los chicos, que no haya ningún arma de corto punzante o cualquier cosa de que no sea autorizada para la institución. Así arrancó la jornada de la presencialidad en 486 instituciones educativas de Quito y en total 3.333 en diversas zonas del país en la denominada fase 2. Los docentes explicaron ciertas medidas que se están implementando con los lineamientos del Ministerio de Educación. Sí tenemos que adoptar protocolos por esta situación. Ahora lo estamos, como manifesté, restringiendo. Solo van a venir los papitos por citación. En algunas instituciones se realizó un minuto cívico, mientras que en otras los jóvenes colocaron globos blancos y los símbolos patrios como mensajes de paz para continuar con el proceso de aprendizaje. Un mensaje de paz, o sea, para que ya todo esto ya no siga habiendo más violencia al nivel del país y así. Algunos padres de familia acompañaron a sus hijos hasta los establecimientos, preocupados por la situación de inseguridad del país. Sin embargo, dijeron que en la virtualidad tenían inconvenientes. Preocupante porque todavía no nos dan la garantía 100% de la estabilidad del país, pero es algo que ellos tienen que asistir por el aprendizaje, que es mucho mejor. Miembros de la Policía Nacional resguardaron los accesos y salidas de los planteles. Los controles serán de manera permanente para prevenir eventos violentos. Son sectores un poco más conflictivos, tenemos un poco más de personal, así como las motocicletas que pertenecen al grupo motorizado, que se encuentran siempre circulando en los alrededores de las instituciones educativas. En estos días, el Ministerio de Educación definirá si más instituciones regresan a la presencialidad. Informó Priscila Cadena. El magíster Cristian Chauca es asesor de seguridad, salud ocupacional y ambiente y está con nosotros porque presentamos nosotros hace un momento una nota que tiene que ver con todo lo que se ha venido denunciando, es decir, la presencia de plomo en algunos alimentos, la presencia de incluso arsénico en el arroz, aunque dicen que en cantidades que no afectan a la salud humana. Yo no sé, pues a mí me dicen arsénico y yo me siento envenenado. Pero bueno, el que sabe es el magíster Chauca. Dígame, ¿por qué se dan estas cosas que fueron advertidas por autoridades de otros países, de Estados Unidos, creo completamente? ¿Y por qué se han pasado los filtros acá, supuestamente, algunos productos de consumo humano? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Primero, recordarles que hacer un poco de contextualización, ¿no? El ARCSA antes formaba parte de dos instituciones, el INSPI, que era el que antiguamente conocíamos como Instituto de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez. Recuerden que se dividió y una de estas áreas del Instituto de Higiene se dedicaba a algo que se llama control posterior. ¿Qué quiere decir con esto? Que todo producto antes de estar en la percha, debía que pasar por análisis de diferentes tipos, ¿no? Un análisis físico-químico. Eso hacía el instituto. Así es. Ahora ya no hay ese filtro. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que se hizo? Se dividió el control posterior y se lo hizo. Y primero se creó la figura del INSPI, ya no se llamaba Izquieta Pérez, INSPI y ARSA. INSPI era un laboratorio de referencia y ARSA era el que hacía el control posterior. ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, lo que ha pasado es que políticamente, porque siempre, no es que ahora, se manejó políticamente desde el instituto. Desde siempre. Desde siempre. Entonces, ¿qué pasaba antes? Usted tramitaba un registro sanitario, y hay que decirlo como es. Usted ingresaba a trámite un registro sanitario en el Instituto de Higiene, y se demoraba 3, 4, 5 años en darle el registro sanitario. Entonces, eso es verdad. Eso no podía ser posible. Entonces, se cambió la modalidad, se ingresó tecnología,
Pero como en todo, ahora se fueron al otro extremo. Ahora es demasiado rápido. Ahora es, no digamos que demasiado rápido, sino que toda la gente que estaba ahí haciendo análisis, yo soy químico de profesión y farmacéutico, entonces nosotros cuando nos íbamos a formar, íbamos a ese laboratorio a conocer qué es un espectrofotómetro de absorción atómica, qué es un HPLC, porque nadie más lo tenía. ¿Y ahora? Ahora se hace documentalmente. Entonces, no quiere decir que esté bien ni esté mal, porque cuando a mí me contratan para hacer un trámite, yo envío a un laboratorio externo que haga todos los análisis, lo presento como manda la ley y listo. Pero ¿cuál es el problema? Que no hay esa verificación interna por parte del ente, en este caso, que es la Autoridad Sanitaria Nacional, el ARSA. No hay esa verificación. Pero es cierto que el ARSA está medio desmantelado también. Claro, lo vimos en televisión nacional. O sea que uno no sabe lo que está consumiendo. En teoría, si es que la buena fe del asesor, la buena fe del productor hizo todos los análisis y los hizo bien, entonces todo debería estar bien. Pero no todos pues, nos podemos meter en ese mismo saco. Habrá gente que falsifica los análisis, habrá gente que no los hace, que los pasa por el... ¿Qué solución hay para eso? No sé si ese con un control aleatorio, mandarlo a algún laboratorio extranjero, quizá, qué sé yo, pero algo hay que hacer, oiga, porque la gente se preocupa. Claro, lo que se debe hacer es que, primero, como decía el doctor Vladimiro Álvarez Grau, quisiera citarlo una vez más. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Porque si cobran por los trámites. Tasas. Se sacaron, para que usted tenga una idea, un permiso de funcionamiento vale ahora, de lo que valía $90, ahora vale 101, 110 dólares. Entonces se incrementaron las tasas. Farmacias, centros de venta de cosméticos. Se creó... ¿El Ministerio de Salud regula todo eso o qué ministerio? Claro, sí, ¿no? Todo eso, cuando uno paga, va a la cuenta del ministerio. Entonces, ¿dónde está el control? O sea, no pueden poner como excusa de que no hay plata para que mantener bien las instalaciones del ARSA y todo eso, ¿no? Eso es imposible. A ver, sigan, Norísica. ¿Cómo podemos hacer los ciudadanos, entendiendo que todo en este momento parte de la buena fe, de no falsear certificados y cosas? ¿Cómo podemos hacer para cuidarnos y revisar tal vez cuando compramos las cosas que tenemos que revisar, las etiquetas, qué nos puede alertar? Entendiendo de que no estén falseando y poniendo ingredientes lo que yo quiero poner. ¿Qué es lo que ocurre? Que primero es un llamado también a la comunidad a que existen marcas que ya tienen trayectoria. Entonces, a veces sale una nueva marca y por reducir el costo, ¿no? Entonces es una marca nueva y todos consumimos. Pero en realidad no hay un control posterior y ese es el problema. Los estándares de calidad. Los estándares de calidad están a criterio del ente regulador y del productor, que no sabemos. A ver, Cristian, solamente para que la gente lo tenga claro. En estos momentos hay o no control estatal de los productos. No hay control. A mi criterio no existe. A tal punto que mire, y eso es gravísimo lo que ha pasado, sacan y dicen una alerta sanitaria y después al segundo o tercer día, que asumo que la empresa le entregó al ARSA, porque hay un protocolo para eso, ¿no? No es que yo como ARSA o como institución del Estado puedo decir tú no cumpliste y empapelarte, porque tú tienes que sacar todo tu producto de la percha. ¿Por qué le pregunto? Porque yo, a ver, si recordamos la empresa de salsa de tomate que fue acusada por el ARSA, sacó un comunicado diciendo, bueno, nosotros cumplimos con una revisión internacional. Lamentablemente, internamente no hay una legislación con respecto a este tipo de materiales. No, sí existe, la legislación existe. Lo que pasa es que en muchas ocasiones en las empresas no se llevan los controles correctos. Es decir, la calidad en este país solamente se deja, yo le envío a hacer el registro sanitario y hasta ahí se quedó. El responsable técnico de la planta, el jefe de calidad, el jefe de producción en línea. Porque los procesos son por lotes, exactamente. ¿No? Y entonces usted no se puede quedar oído a las personas que tienen registro sanitario vigente. No me puedo quedar con, ya, tengo un registro sanitario y ya con ese registro sanitario cumplo todo. No.
tiene que haber algo que se llama trazabilidad, es decir, los lotes se deben hacer su control en línea, en proceso, en las materias primas, para que si pasa esto, yo ya sé a qué lote perteneció, dónde están esas, y yo tengo que activar el procedimiento de recal, recolectar todo eso y gestionarlo. Cristian, ¿hay alguna página, algún lugar donde la ciudadanía tal vez pueda revisar qué marcas sí cumplen incluso con normas ISO internacionales para que me dé seguridad? Claro que sí. Todo eso ARSA lo tiene. Si usted coge, usted revisa el producto ahí en la página de ARSA, está una base de datos en Excel donde usted puede categorizar. De hecho, nosotros los consultores lo hacemos cuando queremos verificar si el producto tiene una NSO por notificación sanitaria obligatoria. O sea, el registro sanitario es solamente, el término registro sanitario es para la industria farmacéutica. Correcto. ¿Ya? El término notificación sanitaria obligatoria es para alimentos. ¿Y qué norma tal vez nosotros los consumidores deberíamos en este momento que hay alertas tener claras que sí deben de tener las marcas para cuidarnos? Esa es una excelente pregunta. Eso, miren, les voy a poner un ejemplo, ¿no? La norma INEN 1026 es para salsa de tomate. Si ustedes la googlean, ustedes van a ver todos los requisitos que debe cumplir la salsa de tomate. Y si ustedes revisan en la tabla 3 de esa misma norma, ustedes se van a dar cuenta que dice arsénico, como arsénico en miligramos por kilogramo, es decir, la cantidad de sustancia química que puede tener el producto, y dice el límite máximo 0.2. En el caso específico del plomo, ¿sí? Dice unidad, miligramo por kilo, 0.3. Y le dice hasta el método de referencia analítico que debe utilizar. Y por ejemplo, en esto del plomo, ¿qué niveles de plomo se encontraron en esas salsas? Le cuento que no, porque no hay información. Ese es el tema. Le ponen un comunicado que dice cumple, no cumple. Entonces, digamos que para la gente de la empresa debería haber llegado. Yo, si fuera el responsable técnico de la planta, le dije, a ver, señores, no cumplí, quiero ver el resultado, quiero ver qué laboratorio, porque esa es otra, la instrumental. Es decir, usted no me puede decir que yo no cumplo, pero ¿qué laboratorio hizo sus ensayos? ¿Está acreditado a la 17025? Sí, señor. A ver, déjeme ver los resultados, déjeme ver los cromatogramas, déjeme ver qué metodología hizo, déjeme ver los límites de detección y cuantificación. Una vez que yo haya revisado que todo está bien, ahora sí yo me paso a mi proceso a verificar, fue una fuente de contaminación externa, cruzada, interna, ¿de qué tipo? Para poner los controles. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que simplemente como no se llevan las cosas bien, porque ahí viene el otro tema. Yo no sé si ustedes lo sepan, yo prácticamente cada 30 días estoy visitando el ARSA en Broque de Samanes, Parque 4. Oiga, en un minuto tiene que terminar la intervención. Sí, resumen en un minuto. Entonces, en el mes de diciembre, yo fui a ingresar unos documentos y me los aceptaron porque no los pueden rechazar. Pero me dijeron, los vamos a poner a cola porque no hay director y no hay coordinador. Es decir, que en el mes de diciembre, cuando se hizo cambio de presidente, se fueron los coordinadores. Y no solo pasó ahí. Entonces, ¿qué resulta? Que esto ponen a cualquier persona a dirigir una de las instituciones que tiene que ver con la salud pública de todos los ecuatorianos. Técnico, ¿no? Una institución técnica. Técnica. Y que muchas veces no tiene. Solo con esto, para concluir, se nos quedan muchos temas, lamentablemente, pues nos atrasamos. Pero la persona que está hoy, que no sé quién es técnico. Desconozco. Pero generalmente no son técnicos. Claro, tiene que ser mínimo, pues químico, farmacéutico, qué sé yo, claro, químico, con alguna experiencia. De alimentos, tiene que tener gente afín, pero son cargos políticos y ese es el problema. Eso sí hay que tomarlo en cuenta. Bueno, gracias al magíster Cristian Chauca. Entonces hay que tener mucho cuidado y el presidente de la República tendrá que ponerle un ojo a este tema del INSPI y el ARSA y la cosa, pero que eso está bien desordenadito. Bueno, vamos al sondeo, mi querido Omar, por favor. ¿Cuál era el de hoy? ¿Usted cree que el gobierno debe concesionar las carreteras del país? No, el 48%, sí el 44%, no estoy seguro, el 7%, 1.600 votos en YouTube. La misma pregunta en Facebook alcanzó los siguientes resultados. Sí,
el 43%, no el 47% y no estoy seguro el 10%. Total 768, gran total 2.362 personas que participaron en el sondeo, no es encuesta, en el sondeo en tiempo real. Vea usted, a mí me sorprende, le digo, la respuesta, en el sentido que hay mucha gente que va entendiendo que están tan mal las carreteras que a lo mejor prefiere pagar una latita en un tramo de X kilómetros que seguir esperando que el Estado las arregle. Pero es que ya se ha visto también, ¿no? Sí. Cuando hay una concesión bien hecha. Cuando están bien hechas. Bueno, vamos a ver qué va a hacer el gobierno, pero sí le digo que tiene un plan para concesión. Bueno, son las 8 de la mañana. Gracias por su sintonía. Seguimos con harta pelota. Que tengan un gran día.